Perfecto, entonces vamos a presentar formalmente el inicio de este segundo bloque. El bloque es de sustentabilidad. Va a hablar, nos va a compartir su experiencia Ernesto Vega y va a hablar sobre el modelo de vinculación de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterre. Adelante, por favor, Ernesto. Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, dejar en claro que esta es una presentación que realizó y es todo el trabajo de nuestra directora de vinculación con el medio y campos clínicos, Marcela Salazar, pero que está recién operada y por lo tanto, pese a todos sus intentos, no pudo presentar ella lo que hubiéramos querido que presentara. En mi caso, yo asumí la responsabilidad como director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Finisterre. Así que, adelante. Avancemos. Vamos a ver. A ver, cuando estamos pensando hacer la presentación, fue claro para nosotros que la clave un poco del éxito que hemos logrado establecer a lo largo de un proyecto ya más de 12 años, con el mismo equipo trabajando, se relaciona a respetar siempre los propósitos propios de la institución y en este caso de nuestra Escuela de Medicina. Y en ese contexto, dado el contexto de vinculación con el medio, para nosotros es súper importante mostrarles cuáles son los propósitos de la escuela, que se relacionan fundamentalmente con, uno, obviamente, formar médicos de excelencia. Dos, algo característico nuestro, ofrecer un modelo de educación integral. Tres, que esos médicos tengan principios de responsabilidad profesional y conciencia social muy importante, que es un sello nuestro. Y dentro de los propios propósitos es el promover una cultura de la vinculación con el medio, en el contexto de formar médicos no individualistas, sino que integrados en la sociedad y el entorno. Por lo tanto, el concepto de vinculación con el medio es muy importante porque forma parte de nuestra esencia, ¿bien? En el contexto también de siempre ir trabajando por hacer las cosas lo mejor posible, que es una estrategia y un axioma nuestro como Escuela de Medicina. En ese sentido, nosotros que hemos pasado ya por 4 procesos de acreditación y reacreditación, y que el tema de la vinculación con el medio ha ido madurando en el sistema nacional junto con nosotros. En el último proceso, que fue el 2019, recién el año pasado, veíamos que lo que nosotros anhelábamos era que nuestra relación con el entorno se desarrollara desde la articulación de nuestras propias funciones universitarias clásicas, digamos, garantizando un intercambio bidireccional y enriqueciendo la formación de los estudiantes para hacer un aporte efectivo a la sociedad en los temas propios de nuestra escuela, ¿bien? Y por lo tanto, desde ya hace un buen tiempo estamos organizados y tenemos políticas asociadas a vinculación con el medio, tanto de la escuela como de la facultad, como del nivel central, con planes, objetivos, metas y recursos asociados, y con procesos muy orientados a la evaluación, ya considerando indicadores quali, quanti y metodologías para la evaluación del impacto, que es un proceso de madurez al cual estamos aspirando ya en este nuevo ciclo 2020-2025. Por eso es tan importante para nosotros mostrarles cuál es nuestra orgánica institucional como escuela, en donde más allá de la dirección, tenemos 3 subdirecciones o direcciones propiamente tal, en donde está la clásica dirección de pregrado, la clásica dirección de postítulo e investigación, pero también tenemos nuestra propia dirección de vinculación y campos clínicos, ¿bien? Que es lo que dirige Marcela Salazar, dueña de todo este proceso y todo lo que estamos presentando, y que tiene a su vez una estructura orgánica que permite, con la coordinación de campos clínicos, con el comité de vinculación, con las jefaturas de los programas disciplinares de vinculación con el medio y las diferentes secretarias, tener una estructura de vinculación que permite avanzar en forma más sostenida y sistemática en los planes que nos proponemos. Bien, así que es importante, contamos con una estructura organizacional asociada a vinculación con el medio. Por otra parte, en nuestro ánimo de lograr tener nuestros médicos vinculados con la sociedad, se ha desarrollado dentro de los procesos todas nuestras políticas y alcances de la vinculación con el medio, tanto a nivel central como a nivel de facultad y escuela. La presencia de este comité de vinculación con el medio, súper representativo de las diferentes disciplinas, y en los últimos 3 años, la formalización progresiva de todas las actividades que desde hace 15 años desarrollamos como Escuela de Medicina, pero que no eran formales y sistemáticas, orientadas a la vinculación con el medio, tanto en el ámbito disciplinar, profesional, de investigación de innovación y sobre todo de acción social, que es lo que más nos mueve finalmente. Con todo esto que les he comentado, hemos desarrollado en los últimos años un proyecto muy interesante de vinculación con el medio, tanto es así que los propios estudiantes reconocen
y eso lo vivimos en la reacreditación del 2019, el concepto de vinculación y todo lo que se hace en la escuela. Ahí hay algunas pequeñas frases o objetivos que se van cumpliendo con los estudiantes, ¿bien? Y que todo se comunica a través de nuestras redes sociales, que son muy activas en cuanto a lo que es vinculación con el medio. Ahora, una de las tareas más potentes que tuvimos en estos últimos 3 años fue la sistematización y el enfocar nuestra vinculación con el medio, que era muy amplia y que la quisimos enfocar en ciertos programas e iniciativas y actividades muy precisas de vinculación con el medio. Estamos hablando del periodo 2015-2019. Y por lo tanto reconocemos en nuestro propio plan de estudio de más de 60 asignaturas, 13 que se desarrollan directamente con la vinculación con el medio como parte del programa curricular, y donde ahí destacan de sobremanera nuestros internados rurales, que son muy relevantes para la escuela. Y también nuestros proyectos sociales de servicio comunitario, que están súper bien implementados y tienen un gran impacto en la comunidad donde se desarrollan, y eso reconocido por los pares acreditadores que nos visitaron. Y así es donde nosotros nos caracterizamos por los operativos rurales que hacemos desde el año 2016, con todo ese alcance que tienen, y todas las actividades de acción social que también vamos desarrollando. Y por supuesto, los 2 consultorios universitarios con el programa de médicos especialistas en su comuna, que dependiendo totalmente de nosotros, nos han permitido anualmente hacer más de 8.000 atenciones por especialistas gratuitas al año. ¿Bien? Todo esto es lo que habitualmente desarrollamos y nos ha ido enriqueciendo. Un detalle, nuestros característicos operativos médicos rurales, en donde toda la comunidad de la Escuela de Medicina de la Finisterra se involucra, desde los alumnos de primer año a séptimo año, los egresados, y también las autoridades. Y ahí ustedes pueden ver cómo las autoridades, nuestro ex decano, que actualmente es subsecretario de Salud, involucrado en los operativos, y también nuestro antiguo director de postítulo e investigación, actual ministro de Salud, involucrados en los operativos rurales. Y ahí el equipo base, donde está nuestro último operativo del año 2019. Bien, por lo tanto, llevábamos todo un proceso de desarrollo de vinculación con el medio que había ido madurando y consolidándose a lo largo del año, porque respetábamos nuestros propósitos. Sin embargo, en 2020, y creo que fue muy interesante para nosotros, este año lleno de imprevistos, con todo lo que conocemos de la pandemia, todo lo que nos pasó a las universidades desde marzo en adelante, y en donde las escuelas de medicina particularmente tenían 2 opciones. Trataban de sobrevivir y se iban para adentro y se enfocaban solo en lo curricular y en sacar la pega docente, o hacer algo un poco distinto para respetar los propósitos. En nuestro caso, estuvimos forzados al cambio en un contexto sin precedentes y de máxima incertidumbre. ¿Cómo convertir esa crisis en una oportunidad de crecer? Y eso fue lo que nos planteamos inicialmente. Y una cosa que caracteriza esta escuela de medicina, que con compromiso, planificación, trabajo en equipo y un esfuerzo sostenido, logramos cosas súper interesantes este 2020, porque siempre tuvimos claros nuestros propósitos que nos mandatan y por lo tanto no podíamos olvidar nuestro compromiso social y el compromiso con la vinculación. Entonces, respetando nuestros 4 grandes propósitos de escuela, nuestros desafíos fueron obvios: asumir el quiebre, desarrollar capacidades de seguir conectados a nivel técnico y humano, generar un buen clima educacional pese a la adversidad, acompañar a todos en tiempos de crisis, cumplir de la mejor forma los objetivos educacionales de cada nivel, pero lo que quiero destacar acá es seguir siendo un aporte concreto para nuestra sociedad, y es lo que nos trae, y queríamos contarles un poco cómo fue este 2020 para nosotros en este contexto, y lo que en el fondo transunta nuestro modelo de vinculación con el medio. Un tema fundamental fue los voluntariados en los campos clínicos. En este momento lo que el país necesitaba era de todos nosotros, y por lo tanto nuestros internos de sexto y séptimo año estuvieron a la altura, y a diferencia de una situación inicial que pasó con otras escuelas de medicina, nuestros chicos estuvieron siempre al servicio como voluntarios en los diferentes campos clínicos y coordinados por nosotros, no como individuos, sino que como grupo de internos desde la Dirección de Vinculación y Campos Clínicos, coordinados, capacitados para ser mejores voluntarios posibles. Bien. Finalmente, este es el listado de voluntariados que se hicieron en el año 2020, y 144 de nuestros 170 internos, casi un 75%, fue voluntario, cosa que es un gran logro porque en el fondo quiere decir que más allá de la ayuda que prestaron, está en el sello de su formación que el compromiso social es súper importante y que hay que hacer un aporte a la sociedad, aunque uno también esté pasándolo mal, porque ellos tuvieron también un tema muy complejo en este año 2020 que vivir. Bien.
Y sus funciones fueron variadas, desde apoyo médico, administrativo, capacitar, investigar, acompañar, ¿bien? Y aquí están los voluntarios de la Posta Central, los voluntarios de la Clínica de Vespucio, los voluntarios del Hospital del Carmen de Maipú, del Hospital del Tórax, del Hospital San José de Melipilla, tanto haciendo apoyo asistencial como administrativo, de diferentes formas. Bien, incluso también la presencia en Clínica Las Condes, con capacitaciones, el otro paso que era aprovechar el tiempo para investigar, dado que se estaba activando toda su presencia en campus clínico en estos meses distintos, sin tanto peso curricular. Se desarrolló con todo el holding Banmédica, con las 5 clínicas a lo largo del país, un estudio con más de 4.000 pacientes COVID, en donde los mismos internos voluntarios levantaban la información para poder generar conocimiento en el contexto de la pandemia. También, algo que fue bastante conocido, todo el aporte que hicieron 23 de nuestros internos para, en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y también la coordinación de la Dirección de Vinculación y Campos Clínicos y el decanato, lograr tener los más de 700 informes diarios que hicimos en conjunto con SOCIMI para ver la ocupación de las camas críticas desde abril a octubre de este año, ¿bien? En donde fue un trabajo bien impactante, muy complejo de desarrollar, que no respetó fines de semana ni feriados, y donde logramos con SOCIMI levantar información confiable cuando el gobierno no estaba teniendo tanta información tan confiable, y por lo tanto generamos cifras claves para ver el crecimiento diario de camas críticas, el nivel de ocupación por separado de los sectores públicos y privados, y finalmente logramos seguir en tiempo real la evolución de la pandemia, lo que permitió, sobre todo en esa época, tomar medidas sanitarias correspondientes a cada etapa de esa evolución y, por lo tanto, promoviendo una adecuada gestión de camas y ventiladores. Un proyecto muy agotador, pero para nosotros muy satisfactorio porque sentimos que realmente estábamos haciendo un aporte a la sociedad. Tanto es así que toda esta exposición permitió que el Ministerio cambiara su forma de hacer y actualmente, que estamos en este segundo rebrote, ya no se hace tan necesario nuestra encuesta porque el Ministerio asumió la forma como se podían hacer estas cosas de la mejor forma y logramos aportar en ese sentido para que el gobierno cumpliera el rol que tenía que cumplir desde un inicio, por ejemplo. Bien. No solamente estuvimos asistencialmente, ni en investigación, ni en estos aportes concretos epidemiológicos, sino que también solo acompañando con nuestros internos, con un programa muy bonito en donde se le mandaban cartas a los pacientes y se les acompañaba de la mejor forma posible a los pacientes hospitalizados que estaban aislados, ¿bien? Porque finalmente el cariño y la esperanza todos necesitamos y eso es algo que fue muy importante también para nuestros internos. Ahí está, por ejemplo, en el Hospital San José de Melipilla haciendo ese ejercicio, ¿bien? Entonces, fue un proceso bien interesante. Por otra parte, nosotros tuvimos que cerrar nuestros consultorios. Acuérdense que yo les había comentado que hacíamos más de 8.000 atenciones al año y tuvimos que cerrarlos porque todos los programas de crónico estaban cerrados y los consultorios se transformaron en centros más bien COVID. Y finalmente logramos implementar desde septiembre, abrir los consultorios y, como dice este recuento de Instagram que tenemos, logramos hacer casi 2.000 atenciones de pacientes en Ñuñoa con receta renal, pese a que estuvimos solo 3 meses atendiendo, incorporando telemedicina, cambiando todos los protocolos, pero dijimos que era necesario volver con nuestro aporte de especialistas a comunas tan sensibles como Ñuñoa y La Cisterna. Bien, por lo tanto, seguimos aportando en eso y no nos quedamos tranquilos con eso. También en nuestro internado rural, que yo les comentaba que eran nuestras asignaturas que tienen incluida la vinculación con el medio en el propio currículum. Tenemos internados rurales en Hijuela, La Cruz, Cabildo, Doñihue, Huin y la Isla Santa María en Coronel. Y desarrollábamos todo este proceso normalmente, pero también se vio interrumpido por la pandemia, pero no nos quedamos tranquilos y finalmente decidimos mantener nuestros internados rurales online y por lo tanto seguir haciendo los diagnósticos de salud pública y las intervenciones comunitarias de la mejor forma posible, acompañando a los médicos rurales que se quedaron allá y que nosotros teníamos a nuestros internos acá en Santiago o en sus lugares de vivienda. Y logramos hacer una serie de intervenciones, que solamente les muestro una, que se hizo en este caso en la comuna de Cabildo, en donde se hizo un diagnóstico comunitario, se plantearon los objetivos generales y específicos, como en cualquier proceso de intervención comunitaria relacionado con vinculación con el medio. Y en este caso enfocado en salud mental y acompañar a los pacientes bajo la pandemia en salud mental. Se hicieron las intervenciones con todo el apoyo de la gente local y de la municipalidad
Y finalmente se concluyó, y acá, por ejemplo, está la declaración del psicólogo encargado del programa de salud mental local, en donde se da cuenta la importancia que tuvo para la comunidad este trabajo online de estas internas que tuvieron llamando a los pacientes, hablando con ellos, haciendo diagnósticos, un fenómeno pandémico que nos obligó a conectarnos de otra forma, pero los pacientes sintieron que, que el sistema de salud se conectó más que nunca con ellos. Bien, por tanto, se pudo seguir desarrollando internado rural y siendo un aporte a la sociedad. Un tema muy importante en todos estos procesos que hemos vivido, tanto prepandémicos como pandémicos, han sido nuestra comunicación y el uso de nuestras redes sociales, que en este caso es vinculación Medfini, para lograr mantener al día a toda la comunidad de Escuela de Medicina de lo que está ocurriendo. Ustedes ven que con 1.470 seguidores y 703 publicaciones en un año, eso habla de 2 publicaciones diarias, de todo lo que se hace y todo lo que se puede apoyar y de todo el ánimo que se da, de videos de los docentes, de los egresados, de historias, una comunicación muy fluida en cuanto a lo que es nuestra vinculación y aporte a la sociedad para la comunidad. Bien, ahí está todo lo que se hace, un pantallazo, y uno ve que cada post, por ejemplo, esto cuando nuestro decano asumió como subsecretario de redes asistenciales, con 500, que es el promedio más o menos, 500 visualizaciones o me gusta de todo lo que se publica. Por lo tanto, toda la Escuela de Medicina está vinculada entre sí gracias a este Instagram que también lleva la dirección de vinculación y campos clínicos. Finalmente, nosotros, como yo les comentaba, el año 2019 vivimos nuestro 4º proceso de reacreditación. Esta vez obtuvimos 6 años por la Comisión Nacional de Acreditación. Y dentro de las fortalezas que ellos veían el tema de la vinculación con el medio, con todo lo que les he comentado, y también nos permitió autoevaluarnos y comprometernos para este nuevo periodo de acreditación 2020-2025. Bien. Y en ese contexto, nuestros grandes compromisos en nuestras diferentes fases de madurez es iniciativas súper simples, como obviamente dar continuidad a los planes que nos hemos trazado, articular nuestra red asistencial con sus diferentes niveles de atención para dar sustentabilidad a las oportunidades formativas clínicas de vinculación con el medio, aumentar aún más ese complejo proceso de retroalimentación cuando uno tiene iniciativas de vinculación con el medio, para ir modificando nuestro plan de estudios en relación a la información que nos va entregando esta vinculación con el entorno, toda vez que este año 2021 vamos a entrar a un proceso de innovación curricular, por lo tanto la retroalimentación de la vinculación con el entorno se hace fundamental. Abrirnos al mundo y contar con redes de colaboración nacional e internacional, bien, que es algo que hasta el momento no hemos desarrollado de forma muy profunda. Dar continuidad a todos los programas que les he presentado en estos pequeños 20 minutos donde no se puede hablar de todo, pero está lo esencial. Y también diseñar un plan de difusión de vinculación con el medio, ya no solamente a nivel interno, como nuestro posicionamiento interno es muy potente en vinculación con el medio, sino que también nuestro posicionamiento a nivel externo, por ejemplo, participar de esta convocatoria de la Universidad Andrés Bello para dar a conocer y ser mucho más explícitos en todo lo que hacemos y que se conozca, ¿bien? Finalmente, diseñar un plan de fidelización de agentes y beneficiarios asociados a nuestros entornos significativos, o sea, que la gente se sienta parte de la universidad, se sienta conectado con la universidad, gracias a nuestros programas de vinculación con el medio. Y, por cierto, que es el gran desafío que tenemos en estos 6 años de acreditación, ya evaluar impacto de una forma mucho más certera, porque hasta el momento hemos hecho evaluaciones más bien descriptivas de lo evidente, pero no necesariamente una medición de impacto profesional y profunda producto de una investigación generada de la vinculación con el medio. Y por lo tanto, ese es uno de nuestros grandes desafíos 2020-2025. Finalmente, algo obvio, como les habrá quedado claro en la presentación, nuestro 4º propósito de la Escuela de Medicina es ser un aporte concreto para nuestra sociedad, ¿bien? Porque en el fondo estamos súper comprometidos y nuestro modelo formativo de la universidad lo refleja, que la labor de una unidad académica, en este caso nuestra Escuela de Medicina, no solo debe abarcar la responsabilidad de formar futuros profesionales al más alto nivel de exigencia posible, la excelencia, ¿no? Sino que sí o sí de servir auténticamente a la comunidad. Si uno tiene claro eso y tiene una estructura organizacional que lo refleja, si tiene miembros de esa estructura organizacional que están comprometidos con su propósito y por lo tanto se esfuerzan al máximo por lograrlo,
es imposible que una unidad académica como la nuestra no logre solamente formar excelentes profesionales, sino que excelentes profesionales comprometidos auténticamente con su comunidad. Y ese es nuestro propósito, y en eso estamos, y en eso hemos trabajado todo este tiempo. Les agradezco la atención, no sé cuánto me demoré, pero lo hice lo más rápido posible para no pasarme en el tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, el doctor Vega, por esta presentación, esta amplia mirada de lo que han realizado. No me quiero extender en hacer conclusiones de la presentación, sino que quiero avanzar a la presentación de Eva. Eva ya está disponible para poder realizar tu presentación. Sí. Le vamos a pedir al doctor Vega que deje compartir pantalla, perfecto, y Eva, ya puedes compartir pantalla, ya estás con el audio también, ok. Les recuerdo, mientras Eva carga la presentación, que nosotros estamos monitoreando y revisando en las distintas salas y los distintos bloques la participación de los asistentes, y ahí vamos a poder realizar algunos sorteos y sorpresas que tenemos para ustedes. No se olviden que tenemos que cocinar hoy día con la chef nacional Pamela Fidalgo. Hola, buenas tardes, ¿se ve? Sí. Ya, bueno, mi disculpa, pero BTR acá en Viña me jugó una mala pasada y un poquito estresado, pero gracias Eva, por no te hacer el preocupes. enroque. Sí, gracias. Eva, tienes que irte al panel ahí de presentación. Sí, es que tengo una pelotita que está cargando, así que un poquito de paciencia, por fin. No hay problema, gracias. Y mientras tanto contextualízanos un poco tu presentación y ahí vamos avanzando. Todo tu tiempo, bueno. Cuentas con 20 minutos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se ve ahora? Aún no carga completamente la presentación. Ya, bueno, les comento, yo soy la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. Les voy a presentar parte de uno de nuestros proyectos de articulación con el medio. En este caso es parte de un proyecto que iniciamos el año pasado en tiempo pandémico. Como bien decía el colega anterior, uno se tuvo que reinventar y adaptar. Nuestro proyecto se llama Ecoeduca. No sé si se ve. No se ve nada. No sé si ahora... Yo veo el inicio de Gamificando la Vinculación con el Medio, veo una foca. Sí, está ahí una foquita feliz, sí. Ya, Eva, ahí viene. ¿Ahí se ve? Eva, sí, Eva, yo estoy compartiendo pantalla, creo, ahora. Ya, entonces mejor te voy diciendo la siguiente. Sí. ¿Ya? Sí. Ya, bueno, les presento parte del equipo. Se trabajó con estudiantes de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Ambiental. Déjenmela ahí, por fin. Entonces yo les voy a dar el contexto de la vinculación con el medio de nuestro departamento. Nosotros llevamos formando ingenieros en medio ambiente desde el año 96. Les voy a mostrar el equipo, introducción, antecedentes y el resto de los elementos. Gamificaciones, porque parte de nuestro proceso fue jugar con el grupo de interés. La siguiente, porfa. Eso. Dentro de nuestro contexto, nosotros en el departamento tenemos dos ingenierías, ingeniería ambiental e ingeniería civil ambiental de 6 y 5 años, y ahora que escuchaba al colega hablar de armonización e innovación curricular, este 2020 partimos con un ajuste de la ingeniería civil ambiental, también armonizada. Por lo tanto, nuestro propósito es contribuir al crecimiento y desarrollo de la región y del país, formando ingenieros integrales. No solo en la disciplina, sino que también en la articulación con las comunidades. La siguiente, por favor. ¿Se escucha música? A ver, sí, ahí, por favor. El equipo, parte del equipo, bueno, ahí están los estudiantes de pregrado. Mariana, que me acompaña hoy día en la exposición desde su casa, ella es la líder del equipo de estudiantes. Está Agustín, Paula, Vania y Matías, tesistas y chicos de cuarto año. La siguiente, por favor. Ahí parece que puedo avanzarla yo. Por lo tanto, uno de los elementos claves es el aprendizaje. Aprendizaje de servicio o cómo nos articulamos con la realidad.
En este caso, nuestro foco fue articularnos con establecimientos educacionales de un sector vulnerable con el fin de mejorar el conocimiento de jóvenes en temáticas ambientales, de tal manera de contribuir a sus procesos cognitivos. Inicialmente, obviamente lo íbamos a hacer presencial, pero dada la condición pandémica, tuvimos que trabajar vía Zoom con ellos y también preocuparnos en parte del financiamiento en entregar herramientas de conectividad a los jóvenes. Nos centramos en 2 colegios, voy a mostrar uno de ellos nomás, que es la Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar Marín Socía, de Forestal Alto, y nosotros abordamos 3 grandes tópicos: energía, agua y residuos. Ahí vemos unas imágenes del establecimiento. Por otro lado, ¿qué nos interesaba a nosotros? Poner énfasis en las energías limpias, renovables, pero también en el desempeño energético del propio establecimiento, que fuera replicable también en los domicilios de los estudiantes y de los profesores y apoderados y directivos. Por otro lado, tenía que ver el aprovechamiento del agua. En este caso, un sistema de utilización de la captación de aguas lluvias. Y finalmente, incorporar elementos asociados a la valorización de residuos orgánicos, trabajando con vermicompostaje y las siempre útiles lombrices. En este sentido, es importante señalar que nos articulamos con distintos agentes territoriales, más de 13, no solo de la región de Valparaíso, Colegio Ingeniero, Red Campus Sustentable, sino que también otras instancias internacionales que nos contribuyeron también con contenido. Este fue un proyecto adjudicado de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de Playa Ancha, de tal manera que pudimos, esta red o red virtuosa nos permite conectar gente buena en lo que hace, pero que ama lo que hace. Y eso también es relevante, que no está por obligación en una temática particular. Por otro lado, nos interesaba dar a conocer la problemática ambiental asociada a los residuos, al buen uso de la energía y al aprovechamiento de aguas lluvias. De tal manera que nos interesaba incidir en el mejorar la calidad de vida de la comunidad o del área de influencia. Por lo tanto, todos los cambios de conciencia, y nosotros desde la ingeniería queríamos ver si era posible hacerlo de una manera más entretenida y no con sesiones frontales, sino que con talleres interactivos y lúdicos, de tal manera que los adolescentes pudieran comprender la importancia de los residuos, qué pasaba con la electricidad, que ellos nos decían sus cuentas de luz, y también lo que tiene que ver con agua y lluvias, considerando que hay varios de estos tópicos que los jóvenes no ven en su formación secundaria porque es una escuela técnico-profesional, no es humanista científico, por lo tanto, de alguna manera teníamos que hacer coincidir lo que hacen, lo que dicen con lo que ellos perciben, de tal manera que fueran coherentes. ¿Ya? La especialidad de ellos es terminaciones de construcción. Por lo tanto, cuando lográbamos hacer ejemplos en esa área, captaban de mejor manera. Por otro lado, nos interesa que como prototipo ya hicimos una réplica espejo en Laguna Verde con colegas de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas del Departamento de Química, también en un sector vulnerable, de tal manera de propiciar prácticas sustentables que vayan más allá del eslogan o del comentario lindo que es el medio ambiente. Por otro lado, nuestro propósito era que internalizaran conceptos y tópicos de una manera entretenida, de tal manera que ellos pudieran centrarse en el hacer y asociarlo a su propia formación secundaria, ¿ya? De tal manera de que ellos pudieran acceder desde sus teléfonos a los distintos elementos que nosotros fuimos elaborando. En términos metodológicos, obviamente tuvimos que analizar qué pasaba en la escuela técnica, qué pasaba con los estudiantes. Nosotros teníamos una carta GAN A
y después tuve que ir a una B y una C en virtud de los problemas de conectividad que tenían los chicos y también los profesores. Por lo tanto, también nos hicimos cargo de eso. Conversando con los chicos, sus redes sociales que más usaba eran el Facebook e Instagram. También tienen un grupo de WhatsApp, así que por ahí también nos podíamos comunicar con ellos. Nos pidieron confeccionar infografías y cápsulas cortitas, porque el chico o la chica, si en los primeros 9 segundos no engancha, después ya no lo ve y se nos aburre. Por lo tanto, eso también requirió un trabajo arduo del equipo, tanto de los estudiantes como de los académicos. Trabajamos con plataformas gratuitas, con EducaPlay, con Kahoot, con Mentimeter, otras. Pudimos hacer pasapalabras muy entretenido y que todas finalmente iban aportando. Y por otro lado también hacer la retroalimentación, es decir, qué estamos haciendo bien y cuáles cosas tenemos que ir mejorando. Como les decía, parte de las herramientas que usamos, porque obviamente nosotros teníamos presupuestado de hacerlo presencialmente, con materiales, porque ellos son de apretar, de hacer, por tanto tuvimos que migrar. Bueno, ahí muestro algunas de nuestras sesiones en Zoom, muy entretenidas, porque finalmente los chicos tomaban confianza, estaban los directivos, estaba la jefa UTP, el director, los profesores, obviamente los estudiantes de la universidad. Por tanto, fuimos analizando varias aristas y al momento de hacer la reflexión, no solo era competir, sino que ver qué pasaba. O por ejemplo, esto nos permitió evidenciar que para ellos a lo mejor un daño ambiental más severo era un elemento que para nosotros en el plan de la ciudad no lo habíamos considerado, ¿ya? También hay elementos de flora y fauna que quizás debiésemos incorporar en una segunda derivada, en una segunda etapa. Por tanto, nos permite también ir afinando elementos y que también tienen que estar de alguna manera en sintonía con las orientaciones curriculares y también el estrés que les provocaba, en este caso la pandemia, que tenían que rendir la PTU, con todas las complicaciones que eso representa. ¿Ya? Fue muy agradable. Obviamente nosotros, pongo las imágenes con autorización de ellos, pero ellos también podían tener la cámara apagada, tuvieron que firmar un consentimiento, seguir todo el protocolo ético que nos pide la institución. Por tanto, iban cumpliéndose los objetivos y también íbamos retroalimentando. Por ejemplo, dentro de los aciertos, para ellos era mucho más fácil comprender elementos energéticos que elementos hídricos, ¿ya? Y era porque ellos estaban cercanos a elementos constructivos y ocupaban la electricidad, ¿ya? Y lo mismo el vermicompostaje, algunos sí hacían abono o tierra de hoja, como nos decían en sus casas. Por lo tanto, eso también nos ayudó a comprender el entorno o el tejido social en el cual nosotros estábamos insertos. Es decir, nos interesaba que el establecimiento con estos distintos elementos sirviera de reflexión los tres aspectos. Obviamente hay muchos más, pero para efectos nuestros nos interesaban los entregables. En términos de, se entregó un manual de eficiencia energética, guías, también las vermicomposteras que las tenemos que entregar en vivo en marzo, si la pandemia lo permite. Y el sistema de agua lluvia ya se compró, estamos en proceso que lo podamos instalar en marzo, insisto, en virtud de la pandemia, si no lo instalarían solo los jóvenes con los profesores de la escuela. Por otro lado, nosotros evidenciamos que las cápsulas audiovisuales era un elemento interesante y atractivo de usar, y cortitas, breves. Pero no eran tiktokers, sino que las cápsulas con contenido, con estudiantes que hablaran, y no profesores me refiero de la U, fue una buena acción, porque hay un tema etario de cercanía que también ayudó.
¿ya? Por tanto, eso igual contribuye y nos da luces para las siguientes etapas, ¿ya? Con la escuela ya habíamos trabajado anteriormente, los habíamos llevado al predio de la universidad, pero en este caso era todo en la virtualidad. Yo sí igual nos traía un poco de preocupación al comienzo, pero a medida que fuimos avanzando con los meses del proyecto, pudimos chequear que efectivamente participó la comunidad, le gustó. A cada joven y señorita le hicimos llegar un pendrive, porque como les decía, su plan de datos en algunos casos apenas alcanzaba para el teléfono. Por lo tanto, sí, el colegio les suministró computadores, así que todos tenían su unidad de trabajo. Nos pudimos articular con el currículum y obviamente es una iniciativa replicable. Lo ideal es seguir trabajando con la escuela, lo mismo con las de Laguna Verde e incorporando otras. Y la entrega de productos. Por lo tanto, nuestros desafíos futuros se vinculan principalmente a continuar trabajando y aprovechar la articulación que se hizo con los agentes territoriales. ¿Ya? Bueno, los agradecimientos a la Dirección de Vinculación con el Medio, a toda la comunidad de la escuela, muy activos, muy entusiastas. Hasta ahora mantenemos nuestro WhatsApp. A los agentes territoriales que nos ayudaron y participaron hasta de nuestras sesiones lúdicas y a nuestros estudiantes, ¿ya? Parte de la referencia, así que eso, pues, agradecerle la presentación, disculpar que tuvimos que hacer el enroque, pero la conexión a rato no ayuda. Eso, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Eva, por tu presentación súper activa, así es que agradecemos que nos hayas podido comentar todo lo que tenías preparado para hoy y no habernos saltado tu presentación. Vamos a agradecerte entonces de esta manera, te vamos a pedir que te quedes para el cierre de las preguntas, que puedas dejar tu micrófono muteado ahora en silencio y vamos a invitar a María José Vargas para cerrar este segundo bloque de las presentaciones. Hola. Hola María José, ¿cómo estás? Bien, estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, se ve, perfecto. Estás ok. Aquí estamos entonces. Perfecto, te voy a presentar de manera formal María José Vargas, vicerrectora de Desarrollo de CFT, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuentas con tu tiempo para realizar la presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos en realidad los que se han mantenido en línea todavía. Y comentarles que en realidad, bueno, nosotros como CFT, como el Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quisimos dar una vuelta y poder trabajar también con nuestros estudiantes en ciertas áreas a lo mejor que podían trabajar en conjunto y por lo tanto hacer un trabajo un poco mayor de cada especificidad de cada carrera. Para poner en contexto, el CFT tiene dentro de su misión el formar técnicos de nivel superior laboralmente competentes, emprendedores y éticos. Ahí, por ser parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también, les damos un sello que tiene que ver con el compromiso social, que también está declarada en la visión, y dentro de nuestros valores entonces también el tema de la responsabilidad social. Junto con esto, entonces, comentarles que la unidad de vinculación con el medio está alojada en la Vicerrectoría de Desarrollo y dentro de su política tiene definido 9 componentes. Estos 9 componentes tienen que ver entonces con el tema de tanto el relacionarnos con las empresas, con los colegios, etcétera, pero en realidad esta vez quisimos dar un vuelco y abarcar 2 áreas que para nosotros también son muy importantes, que tiene que ver con los programas sociales, que tiene que ver con el apoyo también a la comunidad, y el Deportividad Sana, pero enfocado en general a lo que es el fomento de la vida sana. Es así entonces que nuestro modelo educativo, por ser técnico, y comentarles también que nuestras carreras tienen de duración solo 2 años y por lo tanto tenemos que de una u otra forma optimizar el tiempo que estamos con nuestros estudiantes y por lo tanto entonces tienen un componente teórico que nos da la base, pero en general tiene
un conocimiento práctico que es el que nos hace que estos estudiantes, por lo tanto, salgan muy preparados para su vida laboral, y por lo tanto el saber hacer es muy importante y primordial para nosotros. Producto de un FDI estudiantil que en algún momento se pensó en poder participar, nació dentro de los estudiantes de técnico de nivel superior agrícola la problemática de la escasez de suelo, el problema que también que se estaba teniendo, que del poco suelo que se tiene, muy poco se está destinando a la agricultura, producto también de esta crecida exponencial respecto a las ciudades, y por lo tanto hay un área que se está abarcando y que por lo tanto no se está destinando a agricultura, que es su preocupación y su especificidad. Y por otro lado, el tema de la escasez de agua también, que es la que estamos viviendo a nivel macro. Por otro lado, los estudiantes de gastronomía internacional, técnicos de nivel superior en gastronomía internacional, entonces también se dieron cuenta que había una exigencia de suministro de alimentos. Por otro lado, también se estaban dando cuenta que la población en general se está alimentando no de una buena manera, y por lo tanto también esto conlleva a una alta tasa de obesidad en la población. Pero en ese instante en que se decide trabajar en conjunto y ver qué se podía hacer, la idea era trabajar no solo cada carrera por separado, sino que de qué forma podíamos entonces trabajar en conjunto, se vio también que al mirar a la comunidad, esta comunidad no está participando entre ella y no se está generando una vida de comunidad, como lo llamaron ellos mismos. Y por lo tanto entonces ver de qué forma podíamos aportar con esta problemática que se había detectado. Vimos entonces, como respuesta, entonces se definió el promover el desarrollo de la agricultura urbana como herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida a través del desarrollo de huertos urbanos y el fomento a la alimentación saludable. ¿Cuál fue la idea de esto? El cómo lograrlo. Entonces se generó esta idea de generar estos huertos urbanos, pero darle una mirada un poco mayor. Si bien ya sabíamos que se está trabajando a nivel mundial el tema de los huertos, el cómo decirle a la comunidad que puede hacer platos ricos, puede generar un área, o sea, puede abarcar un área que tenga que ver con la gastronomía, con los mismos insumos que ellos están generando. Por lo tanto, entonces ahí se vio de una manera general y se dijo entonces, ok, vamos a trabajar con la comunidad, pero de la forma en que nosotros sabemos, capacitando y por lo tanto haciendo el trabajo práctico, que es el mismo modelo educativo que tenemos en la institución. ¿Cómo se trabajó con la comunidad? Primero se hizo un levantamiento disculpen, contextualizo. Estas carreras se dan, la carrera técnico agrícola se da solo en el campus de Quillota, y también se da la carrera de gastronomía. Por lo tanto, entonces, se abarcó solo esa localidad, y por lo tanto se revisó en Quillota que teníamos, se vieron que había 11 territorios, pero de estos 11 territorios hay uno que es muy ícono para ellos, que tiene que ver con un cerro que existe en la localidad, que es el Cerro Mayaca. Este cerro entonces, que tiene una comunidad que en general tiene muchas ganas de hacer cosas, donde incluso vienen muchos de nuestros estudiantes, y que en general también hay comunidades que son bastante carenciadas, y por lo tanto entonces la idea era aportar y ayudar. Se decidió trabajar con 6 en una primera instancia para definir y por lo tanto hacer que esto también de una u otra forma se lograra replicar. Por un lado se trabajó con los jardines infantiles, que con la conciencia de generar esta conciencia, valga la redundancia, en los niños desde pequeños, pero a la vez trabajar también con sus apoderados y por lo tanto también con sus educadores. Es aquí donde se eligieron entonces dos jardines infantiles. Por otro lado, quienes también siempre han trabajado y siempre tienen muchas ganas de hacer cosas son las juntas de vecinos, sin duda. Y eran los espacios, o sea, eran los lugares que nos generaban mayor espacio dentro de la comunidad, y por lo tanto tenían mayor disponibilidad. Y por otro lado también entonces teníamos un centro comunitario de salud familiar
donde también podíamos aportar, y ellos mismos también decidieron que podíamos trabajar ahí. Siempre pensando en espacios comunes donde pudiera entonces la comunidad tener un punto de encuentro. Aparte de generar este conocimiento, la idea es que la comunidad genere espacios para vida comunitaria. Entonces, estuvo la segunda parte entonces que tenía que ver con la capacitación. Ahí en dos áreas específicas que tenían que ver con la especificidad de cada carrera y por lo tanto en el área agrícola y en el área gastronómica. Por un lado, esta área agrícola se enfocó en hacer el trabajo con el material orgánico. La idea de seguir trabajando en comunidad es haber generado un lugar, un espacio donde todos pudieran llegar y por lo tanto entonces también tener el trabajar con todo el material que se fuera desechando desde los propios hogares, pero para eso también teníamos que enseñar el cómo, el que sí y el que no. Por lo tanto entonces la capacitación fue por un lado enfocada hacia esa área. Por otro lado, qué tipos de cultivos también se podían hacer. A modo de anécdota, en realidad en algún momento en una de las reuniones nos comentaron que habían tenido la instancia anteriormente de haber trabajado con huertos también, pero no les había funcionado porque como no tenían el conocimiento, habían disculpen, lo más probable es que me equivoque con el término, plantado. Habían cultivado sandías en maceteros, lo cual no les funcionó por el desconocimiento y por lo tanto entonces la idea de hacer esta capacitación era el entregar las herramientas necesarias para que ellos supieran que sí se podía cultivar. Y por otro lado, el hacer el control de plagas y enfermedades entre los mismos cultivos y hacer entonces generar estos cultivos que entre ellos se pudieran cuidar también. Por otro lado, también en el tema de la capacitación se vio también el cómo generar plaguicidas naturales y por lo tanto temas con ajo para poder cuidar estos cultivos y que no llegaran plagas. Por otro lado, entonces también tuvimos la capacitación en el área gastronómica que tenía que ver con la manipulación de alimentos, que tiene que ver con la higiene y el cómo manipularlos y no dañarlos de alguna forma. Por otro lado tenemos entonces el manejo de utensilios, que si bien en general todo el mundo cocina en su casa, el cómo cortar, el cómo tener los cuidados necesarios para que hubiera este cuidado necesario con respecto al manejo de los propios utensilios que iban a tener después en las cocinas, había que tener también un cierto conocimiento. Y todo lo que tenga que ver también con las técnicas de cocina que iban básicamente por el lado de cocción de alimentos, que las verduras no perdieran sus propiedades, el cómo preparar, qué tipo de verduras requieren mayor cocción que otras, etc. Iba todo por ese lado. Luego de esto, entonces, de tener ya esta base que tenía que ver con estas dos áreas, tenía que ver entonces también con un trabajo práctico, que es el que a nosotros en realidad se nos hace mucho más fácil. Y aquí entonces se vio todo lo que tenía que ver con el invernadero, porque se pensó en colocar un invernadero, la compostera, la hombricultura o vermicultura, los huertos verticales y los mismos talleres gastronómicos. Se pensó en dejar este invernadero en el jardín infantil, en uno de los jardines infantiles, porque así los niños también iban viendo, era mucho más entretenido para ellos el ir viendo cómo los plantines que se iban a utilizar después y que servían como centro de acopio para todas las otras localidades, iban de una u otra forma creciendo y por lo tanto iban viendo lo más rápido que tenía el proyecto. Por otro lado, se generaron también diferentes tipos de huertas verticales que tenían que ver con el mejor aprovechamiento de los espacios. En una de las sedes que tenía un espacio mucho mayor, se hizo esta compostera y en las otras se fueron aprovechando algunos espacios que iban teniendo las mismas sedes y que por lo tanto iban a congregar al resto de la comunidad. La construcción se hizo,
con una persona que en realidad estaba, con un maestro que en realidad estaba entendido en el tema, pero sí con la ayuda también de nuestros estudiantes que hicieron que todos estos espacios fueran mucho más óptimos. Solo en este centro comunitario fueron los únicos que nos hicieron el requerimiento de ellos, más que necesitar a lo mejor el cultivar alguna verdura, lo que sí necesitaban era todo lo que son las plantas medicinales y plantas aromáticas. Por lo tanto, se diseñó este espacio para el centro comunitario, que quienes son más asiduos a asistir a él son adultos mayores y por lo tanto necesitaban, más que verduras, necesitaban este tipo de plantas. Por otro lado, también se hizo entonces el taller gastronómico. Ahí los invitamos a nuestro campus, donde están los talleres, y por lo tanto se les hizo ya todo lo que es la actividad práctica. Luego de todo el conocimiento que ya se les había entregado, entonces ya supieron cómo cortar, cómo cocinar, y de verdad que fue una instancia muy entretenida donde pudieron participar, pudieron comer rico, y se dieron cuenta en realidad que el comer sano no necesariamente es fome. Ahora entonces, ¿qué podemos concluir entonces? Por un lado, entonces, sin duda que estos procesos bidireccionales y dinámicos generan esta sinergia entre nuestros estudiantes y la comunidad. Este tipo de actividades o esta generación de espacios colaborativos con la misma comunidad María José, perdimos tu audio. Perdimos tu audio. Ahí. Ahí, perfecto, gracias. Disculpa, algo pasó. Bueno, esta generación de espacios colaborativos que sin duda hace que nuestros estudiantes desarrollen otro tipo de habilidades y que por lo tanto también se puedan conectar directamente con la comunidad, hace que este tipo de proyectos sin duda que solo sea ganar experiencia tanto para nuestros estudiantes, repito, como para la comunidad. La comunidad estuvo todo el tiempo muy abierta, muy llana a pues recibir toda la información, porque de una u otra forma también a ellos les beneficia en muchas cosas, tanto por un lado como para poder cultivar sus propias verduras, por otro lado el cocinar con estas propias verduras hizo que este ciclo sea mucho más entretenido y por lo tanto se cerrara de una mejor forma. ¿Qué tenemos entonces con... Uy, se me quedó pegado disculpen. Ahí sí. Como desafíos futuros, les comento que producto de la pandemia, en realidad producto del estallido social en un principio y después de la pandemia, no pudimos hacer la última parte que tenía que ver con el cultivo propiamente tal. En este momento el proyecto está todavía en desarrollo, está finalizando con esto. Los talleres gastronómicos los tuvimos que hacer con... supliendo estas verduras que en este caso pudieran haber cultivado ellos mismos, y por lo tanto se hizo esa actividad. Pero tuvimos que dejar pendiente el tema de los cultivos en la sede, producto de todo lo que estaba pasando y el miedo en realidad que tienen tanto nuestros estudiantes como la misma comunidad del contagio, y por lo tanto lo fuimos retomando ahora hace muy poco, paulatinamente, y en eso estamos ahora. Por lo tanto, como desafío futuro tenemos, por un lado, el cierre del proyecto de esta primera parte que tiene que ver con el cultivo propiamente tal. Por otro lado, replicar esta actividad en sus propios hogares. Si bien los hicimos dentro de esta comunidad y la vida de comunidad, valga la redundancia, como les dije en un principio, se generó, sin duda que ayudó para que de una u otra forma lo pudieran hacer después en sus propios hogares. Por otro lado, nosotros como institución, al darnos cuenta que esto sí funciona, que los estudiantes de verdad que están muy comprometidos con el tema y hay una muy buena recepción por parte de la comunidad, entonces la idea es replicarlo en otras localidades donde podamos intervenir de alguna forma y también podamos seguir ayudando. Y
y como último desafío, una segunda parte que tenga que ver también, tanto en esta comunidad donde ya trabajamos como en las que podrían venir, que tenga que ver con la reutilización de aguas, que en una primera instancia la quisimos abordar, pero los tiempos no nos dieron, pero sí la idea es seguir con una segunda parte. Instarlos a que este tipo de actividades con la comunidad directamente, que quizás sí está en cierta forma relacionado con los procesos formativos, pero de una manera un poco, o sea, menos directa, sin duda que aporta mucho, ayuda a que nuestros estudiantes también puedan desplegar todo su conocimiento y por lo tanto enfrentarse de una u otra forma mucho más rápido lo que tenga que ver con su vida profesional, ayuda. Los invito a seguir replicando el tema. Nuestra página web, redes sociales y muchas gracias. Gracias a ti, María José, por la presentación. Muy ágil tu presentación. Alcanzaste muy bien en los tiempos, así que eso se agradece. Todos agradecemos tu ágil presentación de hoy. Interesante también cómo se realizó este trabajo con la comunidad. Así es que se rescataron distintas experiencias en el área de la sustentabilidad. Yo no voy a hacer conclusiones, sino que le voy a dar el paso a una pregunta de Natalia Fuentes que tenía en el chat y nos parece interesante. Así es que, Natalia, si estás por ahí para que puedas abrir cámara y micrófono. Hola, sí, Nos cuenta de dónde estás. Te escuchamos súper bien, Natalia, gracias. Sí, yo soy Natalia Fuentes, soy docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Viña del Mar. Y mi pregunta era para el primer expositor, don Ernesto Vega, ¿ya? Era básicamente qué instrumentos utilizaban ustedes en este programa de vinculación de la Escuela de Medicina para poder medir el impacto de las actividades que ustedes realizan en este ámbito. Hola Natalia, gracias por la pregunta. A ver, es el gran tema, yo creo que es lo que a todos nos quiebra un poco la cabeza, cómo lograrlo, digamos. Como yo les contaba, nosotros, por la naturaleza propia de la escuela, hemos hecho muchas actividades a lo largo de la historia de la escuela y que en estos últimos 3 años hemos logrado, yo diría, sistematizar y enfocar en ciertos programas e iniciativas muy dirigidas, puntuales, con recursos asociados, donde nos hemos permitido aunar esfuerzos para lograr aún más impacto finalmente. Justamente el proceso actual de evaluación es más bien una recopilación, yo diría de carácter más descriptivo, de la cantidad de atenciones, de la cantidad de, por ejemplo, manejo de lista de espera que hemos logrado manejar nosotros sin que llegue a el nivel terciario, por ejemplo, en cuanto a nuestros consultorios universitarios, por ejemplo. Sin embargo, nosotros aspiramos a hacer una medición real de impacto justamente en estos años que vienen. Es más, para este 2020 nosotros teníamos una serie de diseños que evidentemente no pudimos llevar a cabo por todo lo que nos pasó por encima. Pero que se refiere fundamentalmente a generar un tipo de investigación en vinculación con el medio, es decir, teniendo el escenario A, haciendo una intervención B, qué resultados C obtenemos y cómo eso es predecible y cómo estimamos ese impacto gracias a nuestra intervención. En el fondo es un diseño de investigación, ¿bien? Por lo tanto, dejamos stand-by eso para partir ahora de este año 2021, si la pandemia lo permite, y por lo tanto vamos a hacer, toda nuestra medición de impacto va a tener que ver con diseños de investigación en vinculación con el medio, ¿bien? Por lo tanto, vamos a tener que hacer análisis de costo-efectividad, de una serie de, incluso análisis de sobrevida, tal y cual como hace una investigación de una disciplina clínica o una investigación epidemiológica. Fundamentalmente va a ir por ahí nuestra lógica instrumental, pero todavía no es una realidad. Aspiramos a que en nuestra próxima reacreditación 2025 eso sea ya un fenómeno mostrable y sea parte de la naturaleza de nuestra cultura de investigación y de vinculación con el medio. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Y yo creo que el gran desafío de todas las escuelas es un poco esta medición de impacto, porque no es menor el tema, digamos, es bastante difícil de aplicar. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Natalia, que desde la Universidad Viña del Mar nos acompaña y también
tienes tus inquietudes. Vamos a agradecer las preguntas que se han realizado por el chat. Le vamos a pedir a los 3 expositores, a Eva, Ernesto y María José, que dejen sus datos de contacto directo ahí. Recuerden a todos los asistentes a esta sala que vamos a socializar las presentaciones, vamos a socializar las grabaciones también de esta presentación, por lo tanto también ahí los expositores dejaron sus datos de contacto. Agradecerles a ustedes la participación en este espacio de encuentro en el área de vinculación con el medio, de sustentabilidad y también de evaluación de impacto. Margarita Villena tenía una pregunta, la manito alzada, le vamos a pedir que en honor al tiempo la pueda realizar directo al expositor. De manera directa por mail, y los vamos a invitar que ahora se unan al próximo link de conexión. Vamos a realizar ahí un trabajo en el área de la red sustentabilidad, así es que la invitación es a continuar conectados. Ahí se van a dar y se van a indicar los ganadores que han estado permanentemente asistiendo y viviendo este congreso online de vinculación con el medio. Ya hay algunos ganadores. Así que ahí Héctor Hidalgo los va a mencionar y va a mencionar qué atractivos, sorpresas son las que tienen. También recuerden unirse al Instagram, es @pamefidalgo, la chef nacional que nos va a acompañar, es una mujer muy power, empresaria nacional, así que también nos va a contar ella sobre su experiencia. Va a ser una masterclass muy entretenida con los productos que ustedes tengan también ahí, pueden cocinar. Me despido de este bloque, nos encontramos en el próximo bloque a las 13:20, creo que está programado el bloque que viene, así es, así que tenemos un ratito de descanso. Ese bloque va a ser muy breve y luego nos conectamos en el Instagram de la chef. Así que muchas gracias por su atención y a los expositores también. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, doctor Vega.